Bueno, entonces, si les parece, vamos empezando. Como dijimos hace 8 días, la idea es que pues al final podamos tener un espacio también para preguntas, pero pueden ir escribiendo también en el chat cualquier duda, cualquier pregunta. Yo creo que mientras uno está compartiendo no lo deja ver el chat, entonces cualquier cosa, pues si es algo que quieran preguntar como en el momento, me van diciendo y si no, lo van recogiendo ahí en el chat y al final lo miramos. Eh, ¿Qué más? Bueno, me presento para las que no me conocen. Mi nombre es Juliana Mejía. Yo soy profesional en artes liberales, soy socióloga y tengo una maestría en filosofía. Y bueno, pues un gusto compartir con ustedes esta charla de hoy, que es parte del ciclo que venimos con otras dos charlas anteriores ya sobre el ciclo de antropología y de reconocernos desde la filosofía y desde la fe. Entonces, la charla de hoy es con la pregunta de si algo anda mal en nuestra naturaleza. Entonces, no sé ustedes cuál es como lo primero que piensan cuando ven esta pregunta, si hay algo mal en la naturaleza del ser humano o no. Si a mí me hacen esa pregunta así de entrada, yo digo que sí, o sea, que hay algo mal con la naturaleza humana, sino ver las noticias o ver, pues conocer la historia de la humanidad y uno dice, efectivamente, algo pasa con el ser humano, pues que hay como tanta maldad, etcétera, y pues realmente uno se pregunta qué es lo que pasa con el ser humano. Pero volviendo a el título de la charla también, pues si lo que queremos es entenderlo desde la filosofía y desde la fe, vale la pena mirar o preguntarnos qué luces nos da la doctrina de la Iglesia Católica y la filosofía para responder a esa pregunta. Entonces, me remito hasta el Génesis, ay, espérate, acá, con esta frase y es, y vio Dios que todo era bueno. Entonces, si Dios vio que todo era bueno, eso quiere decir que, digamos que no es que haya un problema de fábrica por decirlo así, sino que pues tal vez no reconocemos o no sabemos qué es lo propio de esa naturaleza, ¿sí? Porque pues Dios, si dice que todo es bueno, que todo lo que creo es bueno, pues el ser humano en su naturaleza debería ser bueno también. La pregunta es que tal vez pues no tenemos tan claro cuál es esa naturaleza. Entonces, por eso les propongo partir de 3 preguntas. La primera es, ¿qué sería entonces lo propio de la naturaleza humana? La segunda, ¿por qué entonces si suponemos que hay una naturaleza humana que es buena, entonces por qué el mal? ¿De dónde surgió? ¿Por qué existe el mal? Y luego que volvamos a la pregunta inicial de si hay algo mal con nuestra naturaleza o no, pues habiendo hecho el paso por esas 2 preguntas anteriores. Entonces, con respecto a la primera, cuando nos preguntamos qué es lo propio de la naturaleza humana, el primer rasgo es el hecho de que somos criaturas, es decir, fuimos creados. Eso ya nos da una noción de hijos, una noción de un padre que nos dio la vida y es importante rescatar acá que fuimos creados con amor, pero no fuimos obligados a amar. Entonces, ese es el segundo rasgo esencial de la naturaleza humana, que es la característica de la libertad. Entonces, amar es una elección libre. Si no hay libertad, no puede haber amor. Entonces, ¿por qué? Porque el amor implica apertura, implica decisión. Entonces, Dios, siendo amor, nos crea con amor, pero quiere que lo amemos, pero eso no lo puede imponer. Entonces, como no lo puede imponer, nos da esa libertad. Y ahí en esa libertad es donde pues radica lo esencial de la naturaleza humana, que digamos que asumida de la manera correcta implica guiar esa libertad hacia el principio por el que fue hecho, que es el principio del amor. ¿Qué es lo que pasa entonces? Y es que nosotros, pues muchas veces, y es lo que vemos desde Adán y Eva, muchas veces elegimos amarnos primero a nosotros mismos o elegimos amarnos pues como por encima de todo. Y ahí es cuando hablamos de la soberbia, ¿sí? Como de ese pecado original que es el de la soberbia y que es al mismo tiempo el de la desobediencia.
Entonces, ¿qué relación hay entre la soberbia y la desobediencia? Y es que nosotros nos podríamos preguntar, si yo soy libre, ¿por qué tengo que obedecerle a alguien o por qué tengo que obedecer algo si soy libre? Y yo digo que ahí a Adán y Eva y a nosotros también, digamos que nos pasa como a un adolescente rebelde que cree que desobedeciendo es más libre. Pero realmente esos mandatos que se presentan no son para ir en contra de la libertad, sino para mostrar una guía de hacia dónde guiar esa libertad. Entonces lo voy a poner en un ejemplo muy, muy sencillo. Piensen en un semáforo. ¿Sí? Si yo veo un semáforo en rojo, ese semáforo me está dando una ley, me está dando una norma, y es, si la luz está en rojo, no pase. Entonces yo puedo sentirme muy libre y decir, no, pues yo no voy a obedecer esa norma y pasarme el semáforo en rojo, y eso realmente lo que está es poniendo en riesgo mi libertad, porque pues muy seguramente me choco o me ponen un parte, yo qué sé. Y un poco lo mismo pasa con por ejemplo, con los mandamientos, y es el principal mandamiento es el mandamiento del amor. Entonces, si yo amo, pues no mato, no robo, no soy infiel, todos los otros mandamientos que se derivan, digamos, de ahí en adelante. No sé si podemos apagar por los micrófonos. Bueno, Adriana Quintana. Ok. Entonces, bueno, todo eso, esos mandamientos son, digamos que para permitirnos ser más libres, no para quitarnos la libertad. Y a veces se piensa como que esa obediencia a ese mandato vaya en contra de la libertad y pues digamos que no es así. Entonces, aquí también es importante entender por qué se habla entonces de pecado, y es que cuando nosotros realizamos como una mala acción, no solamente perdemos, como en el caso del semáforo, no sé, perdemos la plata del parte que me pusieron, sino que con el pecado lo que se pierde es la gracia. Entonces, lo que yo estoy rechazando es justamente algo de ese amor de Dios. Entonces, dice el catecismo, para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y de oposición a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en últimas el pecado lo que es un abuso de esa libertad, ¿sí? Y esa libertad está creada es para permitirnos amarnos y para permitir amar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que se pierde con el pecado? Se pierde justamente esa gracia. Y lo que sucede con ese primer pecado de esa soberbia o de esa desobediencia es que ¿en qué se fundamenta? En no reconocer algo propio de nuestra naturaleza, como es el ser criaturas, el ser hijos. Entonces, si ven, lo que con esto quiero hacer énfasis es que no es que haya algo malo en la naturaleza, sino que por no reconocer esa naturaleza de criaturas, es que se cae en ese error o en esa carencia de esa libertad que pues era para tener una gran potencialidad, y por no reconocer esa naturaleza de criaturas es que se pierde un poco como esa posibilidad o esa libertad. Poniéndolo en positivo, digamos, es que la libertad está hecha para poder elegir o poder guiarnos hacia ese bien o hacia ese amor. Lo leo acá de Benedicto XVI, dice: la naturaleza humana, en su esencia más profunda, consiste en amar. En definitiva, una sola tarea confiada al fin para el que ha sido creado. Entonces, esto es algo también como muy aristotélico, y es que la naturaleza es teleológica, es decir, está pensada hacia un fin. Y si se vive según esa finalidad o ese fin, que es lo propio de esa naturaleza, pues se alcanza esa felicidad. Entonces, hacia eso es hacia lo que nos lleva nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que se pierde con el pecado? Es esa gracia o esa potencialidad propia de la naturaleza. Entonces, ahí vimos ya dos rasgos que son esenciales del ser humano, que es el ser criatura y el ser libre, pero todavía podemos tener de pronto la pregunta de
bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Porque algo que, una desobediencia de Adán y Eva, va a tener algo que ver conmigo? Y para responder a esa pregunta, digamos que acuda a otros dos rasgos esenciales de la naturaleza humana, y es que somos seres sociales y que somos vulnerables. Entonces, para hablar de que somos seres sociales, eso implica que todas nuestras acciones necesariamente influyen positivo o negativamente en el otro. Aquí me gusta detenerme en la noción de acción de Hannah Arendt, una filósofa que me gusta mucho, porque ella dice que la acción es infinita, es decir, una acción no termina solo cuando termino de realizar esa acción como tal. Piensen en esta charla. Entonces, esta charla termina dentro de media hora, por decir algo, pero ahí no termina realmente, sino que cada una de pronto se lleva alguna pregunta, alguna reflexión, eh, alguna acción que hacer después de esto, y entonces eso se va replicando. O lo que siempre nos han dicho, una mentira es una bola de nieve. Entonces yo solo, puede que mi acción haya sido solamente decir una mentira, pero eso va a llevar a muchas consecuencias, no solo en mí, sino en los demás. Lo mismo si hablamos en positivo, piensen en una película, por ejemplo, de hace tiempo, de cadena de favores. Entonces yo hago un favor y esa persona le hacía otro favor a otra y así sucesivamente. Y un poco es lo que pasa con todas las acciones que nosotros realizamos. Como somos seres sociales, todos somos la misma humanidad, entonces nuestras acciones necesariamente impactan, influyen en el otro, y no sabemos hasta qué punto, no sabemos esas consecuencias hasta dónde van. Entonces, eso nos hace responsables también de las consecuencias que puede tener nuestra acción, y es algo que especifica esa condición social del ser humano. Entonces, Hannah Arendt decía que la persona se identifica a partir del discurso y a partir de la acción, que son dos cosas que suceden en la pluralidad, es decir, en ese espacio social en el que todos estamos, y por eso es que una acción como la de Adán y Eva, por decirlo así, tiene que ver con nosotros necesariamente, y toda acción influye y repercute de ahí en adelante. Y eso demuestra otro segundo elemento que es propio de nuestra naturaleza, que es el de la vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué somos vulnerables? Pues justamente, entre muchas otras cosas, porque toda acción de los otros pues tiene una implicación en mí y todas mis acciones tienen una implicación en los otros. Pero digamos que eso no es algo, a veces se ve esa vulnerabilidad como algo negativo y no necesariamente. La vulnerabilidad realmente también nos invita al cuidado. Entonces, si yo me sé responsable del otro, si yo entiendo esa mutua vulnerabilidad, también es una invitación a cuidarnos mutuamente. Entonces, es algo que se puede poner en positivo. Dice el catecismo que como consecuencia de ese pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al dominio de la muerte y a la inclinación al pecado. Entonces, como les decía, eso puede verse en negativo, como pues el dolor, la muerte, etcétera, pero también es una invitación que vamos a ahondar en eso más adelante, como en una invitación al cuidado. Pero si nos quedamos con esta cita que tenemos acá, donde dice que hay un rechazo o una oposición a Dios, pues justamente ese rechazo o esa ausencia de ese bien es a lo que denominamos el mal. Entonces, como les dije al inicio, pues es evidente la maldad humana, es evidente el mal que existe en el mundo, etcétera. Pero entonces, ¿qué luces nos da, como les decía al inicio, la doctrina de la Iglesia para responder a esa pregunta? Entonces, ¿por qué el mal? Decía Benedicto XVI, no hay dos principios, uno bueno y uno malo, sino que hay un solo principio, el Dios creador. Y ese principio es bueno, solo bueno, sin sombra de mal. Y por ello también el ser no es una mezcla de bien y de mal. El ser como tal es bueno y por ello es bueno existir, es bueno vivir. Ese es el alegre anuncio de la fe.
Solo hay una fuente buena, el Creador. Y por eso vivir es un bien. Es algo bueno ser un hombre, una mujer, es buena la vida. Después sigue un misterio de oscuridad, de noche. El mal no viene de la fuente del mismo ser, no es igualmente originario. El mal viene de una libertad creada, de una libertad abusada, ¿sí? Entonces, esto me parece súper importante y súper clave porque muestra que ese mal no es algo originario, sino justamente un abuso de esa libertad, que es algo que sí es, digamos, originario. Entonces, Juan Pablo II lo decía muy concretamente, el mal es siempre la ausencia de un bien que un determinado ser debería tener, es decir, es una carencia. Entonces yo me puedo preguntar ahí, bueno, entonces, ¿y qué podemos hacer nosotros respecto a eso? Entonces, acá viene un elemento que está muy vinculado con el tema de la esperanza, y es que pues esa carencia o esas contradicciones lo que nos deben es invitar como a ese corregir o a esa redención también. Entonces, eso es evidente en esa tendencia que tiene el ser humano al bien, porque si ustedes ven, pues nosotros ante una injusticia, pues queremos la justicia, nosotros nos indignamos ante cualquier situación de abuso. Nosotros nos arrepentimos cuando hacemos una mala acción. Todo eso, todas esas como comportamientos, sentimientos, sensaciones de la persona nos muestran que efectivamente en nosotros hay una tendencia a ese bien. Y cuando hay una carencia de eso, nosotros pues buscamos volver como a ese bien, por decirlo de alguna manera. Entonces, ante la pregunta de si hay o no esperanza, pues la respuesta es que sí, y esa esperanza, digamos que se hizo patente también, pues con las enseñanzas que vino a mostrarnos Jesús, y es que pues el cielo está abierto para todos, pero no por eso todos lo van a elegir. Entonces, precisamente por esa libertad. Pero ahí pues podríamos recordar, por ejemplo, la parábola del trigo y de la cizaña, y es, no se trata de quitar o erradicar esa cizaña porque entonces tampoco crece el trigo, sino que nosotros estamos llamados a dar fruto y a servir acá en este mundo, en medio de este mundo que nunca va a ser perfecto, en el que siempre van a haber cosas malas, etcétera, pero tenemos esa capacidad de pues dar frutos y de ser semilla aquí. Y justamente la esperanza está en que como nuestra naturaleza tiende al bien, aunque no todos lo elijamos, pues siempre está esa posibilidad en nuestra misma naturaleza de elegir y de apostar por ese bien. Entonces, teniendo en cuenta como esos dos aspectos, que son los propios de la naturaleza humana y de en qué se fundamenta o qué entendemos por el mal, podemos volver a la pregunta inicial, que es, pues, ¿qué es lo propio de la naturaleza humana y si hay algo mal o no en nuestra naturaleza? Entonces, digamos que con esto, una respuesta que daría es que no es mala de manera originaria, es decir, no hay algo mal originariamente con la naturaleza humana, y que la ley natural en la que brilla esa razón creadora indica la grandeza del hombre, pero también su miseria cuando desconoce el reclamo de la verdad moral. Y acá hay otro elemento que todavía no hemos abordado con esto de cuál es esa verdad, ya voy a ir como a ese punto. Y dice, en nosotros está la capacidad de elegir el bien y en la meta de ese bien está la felicidad. Entonces, es lo que les decía hace un momento, que si nosotros tendemos al bien, pues en ese bien está nuestra felicidad. Pero cuando hablamos de capacidad de elegir el bien y cuando hablamos de verdad, eso es posible gracias a otro rasgo esencial de la naturaleza humana, que es justo el de la razón. Usualmente ese es el primero que aparece cuando uno le dice, bueno, ¿qué es como lo característico del ser humano? Y usualmente uno dice que es racional. Ese es uno de los rasgos de nuestra naturaleza. Es importante haber pues puesto primero el de que somos criaturas, el de que somos libres, pero es cierto que también somos racionales y esa razón nos da la capacidad de darnos cuenta cuál es ese bien por el que vale la pena
apostar o por el que vale la pena elegir, pero no se reduce solamente a lo racional, sino que es necesaria la fe para iluminar eso que la razón me permite entender como verdadero. Y este es un punto clave que quería mostrar pues, a partir de, otra vez, de Benedicto XVI, y es que esa fe que ilumina esa razón es la que está centrada en el amor, que es el punto desde el que partimos. Entonces, el amor tiene otra propiedad importante. Ilumina la inteligencia y permite conocer mejor y de manera más profunda a Dios y en Dios a las personas y los acontecimientos. El conocimiento que procede de los sentidos y de la inteligencia reduce, aunque no elimina, la distancia entre el sujeto y el objeto, entre el yo y el tú. El amor, en cambio, produce atracción y comunión hasta el punto que se da una transformación y una asimilación entre el sujeto que ama y el objeto amado. Esa reciprocidad de afecto y de simpatía permite a la vez un conocimiento mucho más profundo que el del que obra la sola razón. Entonces, ¿qué quería decir acá Benedicto XVI con esto? Y es que pues están mostrándonos que la razón efectivamente puede llevarnos a un conocimiento de la verdad, pero solo llega hasta un punto y es la fe la que ilumina esa verdad pues, que se adquiere por medio de la razón. Y eso es justamente lo que se muestra con la revelación. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos muestra que la verdad no es solo algo que conozco, sino alguien, ¿sí? Y ese alguien es Dios. Y por eso cuando hacía la pregunta de si hay esperanza, les decía que esa esperanza está en ese deseo propiamente humano de tender a ese bien, pero ese bien no es solo el conocimiento de un bien de hecho, de un deber, por decirlo de alguna manera, sino también de una persona. Entonces, en esa persona es donde se evidencia pues esta noción del amor. Entonces, todo ser humano pues reconoce puede reconocer esa ley natural con la razón, puede reconocer cuál sería una buena o una mala acción, regular sus acciones, etcétera, pero es a la luz de la fe donde eso encuentra un sentido mayor, que es el de la esperanza y el del amor. Entonces, acá dice, la fidelidad a la ley natural en la que la razón humana descubre la voluntad de Dios y su propia verdad es la clave de la realización y de la felicidad humana, así como de la humanización y el desarrollo de la humanidad. Entonces, nosotros en esa naturaleza tenemos esa capacidad de elegir del bien y ahí está la felicidad, pero la razón nos permite descubrirla, ¿sí? Pero es justamente es la fe la que ilumina esa verdad, no solo desde un conocimiento, sino desde un alguien, desde un quién, que es justamente Dios. Entonces, esto implica no solo una responsabilidad, como lo decía al inicio cuando les hablaba de la vulnerabilidad, sino también un cuidado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo niego la ley natural, entonces pues caigo en el relativismo, puedo caer en totalitarismos, no defiendo los derechos universales o lo propio que es la ley natural del ser humano, pero no basta con eso, no basta solo con un deber del cuidado, un deber de la responsabilidad, etcétera, sino que además reconocer la naturaleza humana implica abrirse al amor, abrirse al cuidado. Entonces, decía Juan Pablo II que para el futuro de la sociedad y el desarrollo de una sana democracia urge descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales esenciales y originarios que derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores que ningún individuo, ninguna mayoría, ningún Estado nunca puede crear, modificar o destruir, sino que solo debe reconocer, respetar y promover. Entonces, ¿por qué traigo esto como a colación? Y es porque como les decía, no solamente se trata de reconocer una ley natural, de reconocer características de la naturaleza humana como la racionalidad, como la libertad, como la dignidad, sino también apropiarse de eso a partir de la luz a partir de esa luz revelada, digamos, que es la luz del amor. Entonces, eso le da una potencialidad mucho mayor
a esa naturaleza. Entonces, esto digamos que nos lleva a 3 elementos con los que quería como concluir, y es que, ¿cuál es esa naturaleza entonces? Por un lado, es una naturaleza de hijos, ¿sí? Somos criaturas. Esa naturaleza de hijos implica una humildad. Entonces, por eso ese pecado original fue el de la soberbia, el de no reconocer en nuestra naturaleza esa naturaleza de hijos. Otro rasgo esencial de la naturaleza humana es la libertad, pero nuevamente, como el ejemplo del semáforo, no una libertad para cualquier cosa, sino una libertad moral, una libertad que está guiada hacia ese bien al que puede tender. Y tercer elemento es que somos frágiles, somos vulnerables por naturaleza, pero nuevamente, eso no es algo malo de nuestra naturaleza, sino que es algo que nos invita al cuidado, es algo que nos invita a reconocernos como seres sociales, vulnerables, que dependemos del otro y por tanto necesitamos del otro y necesitamos también del otro por naturaleza, que también es Dios. Entonces, con esto, digamos que un poco la conclusión frente a esa pregunta de si hay algo mal con nuestra naturaleza, como les decía, la respuesta es que no originariamente, porque pues un poco es una invitación a ir de vuelta al amor, y es que fuimos creados por y para amar. Entonces, eso es lo propio de la naturaleza humana. Si ese es el fundamento, no es que haya algo mal en nuestra naturaleza, sino que cuando nos olvidamos de este amor que se revela no solo en la razón, sino en la fe, pues esa naturaleza. Entonces, esa era como la propuesta que les tenía para hoy, y ya pues paso a escuchar también sus preguntas, comentarios, que veo que hay ya algunas cosas como en el chat. Entonces, voy a mirar acá el chat. Ok, entonces dice Catalina que si podemos profundizar más en la relación que existe entre el amor y la fe. Entonces, digamos que como yo lo entiendo, es que la fe implica, mejor dicho, no sé bien cómo explicarlo, pero implica como, la razón me lleva hasta un punto, ¿sí? Me permite conocer una verdad, pero la fe revela lo que es esa verdad. Y la verdad, como les decía ahorita, no es solo un qué, no es solo como un conocimiento de algo, sino que también es un quién. Entonces, eso que les decía que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si yo soy la verdad, es porque la verdad no es solo un conocimiento de algo, sino que también es una persona, justamente. Y ese camino, verdad y vida es el reflejo, la muestra del amor. Entonces, eso es algo que nos es revelado por la fe, y esa sería la relación entre la fe y el amor. No sé si con eso, Cata, te respondo la pregunta. Sí, Juli. Gracias. Bueno, hay otra de Ana, dice, ¿qué pasa con las personas que nacen en un ambiente de pecado y no conocen la libertad del amor verdadero, como los niños en conflicto armado? Solo el cristianismo reconoce esa, bueno, son 3 preguntas distintas, ¿cierto? Voy a ir una por una. Entonces, ¿qué pasa con las personas que nacen en ambiente de pecado y no conocen la libertad del amor verdadero? Entonces, eso es uno de los rasgos que hablaba de la vulnerabilidad, y es que efectivamente nosotros pues estamos en un contexto, ¿sí? Y ese contexto define mucho de lo que somos. Pues claramente, si soy un niño que nace en medio del conflicto armado, las concepciones que yo puedo llegar a tener sobre lo bueno y lo malo van a estar muy tergiversadas, etcétera. Pero si reconocemos que esa capacidad, esa libertad y esa capacidad de darnos cuenta del bien es algo propio de la naturaleza humana, eso significa que no es algo que te lo quita el contexto, ¿sí? Entonces, incluso, pues seguramente lo va a tener más difícil, por decirlo de alguna manera, pero tiene en su naturaleza inscrita esa capacidad de encontrar ese bien. Entonces, que yo nazca en un contexto de conflicto armado, por ejemplo, no me quita la libertad, ¿sí? Restringe mi libertad exterior, pero no elimina esa libertad interior, que es esa capacidad
de entender y de darme cuenta del bien. Entonces, el contexto no determina lo que yo soy, ¿sí? Y por eso, digamos que aún siendo un niño que nace dentro del conflicto armado, puede darse cuenta de qué es lo bueno o que no lo es, porque tiene esa misma naturaleza. O sea, su naturaleza no cambia por su contexto, digamos. Si solo el cristianismo reconoce esa libertad. Digamos que si hablamos de la libertad como una facultad humana, como la posibilidad de tomar decisiones, por ejemplo, es algo que no solo se reconoce desde el cristianismo, sino que se reconoce como parte de esa naturaleza humana, incluso más allá de cualquier religión, etcétera. Pero lo que sí es como un fundamento desde la doctrina de la Iglesia es que esa libertad se potencia en la elección del bien. Es decir, yo no solo soy libre porque puedo tomar decisiones, sino que soy libre porque puedo elegir el bien. Entonces, ese sí es como un punto como más específico o más concreto desde el cristianismo, digamos. Es posible que desde otras religiones puedan vivir esta naturaleza buena y orientarnos a la libertad de amar. Sí, claramente, nuevamente, si en nuestra libertad, si en nuestra naturaleza, perdón, está esa libertad y está esa tendencia al bien, esa capacidad de amar, es algo que se puede vivir desde todas las religiones, es algo propio de nuestra naturaleza, pero la diferencia, digamos, con la religión católica es que personifica ese amor y personifica esa libertad, pues eso, en una persona que es Jesucristo. Entonces ahí es donde está como ese rasgo distintivo y característico, donde les decía que no era solo un qué, sino un quién. Entonces creo que esa es la diferencia frente a otras religiones, pero porfa si estoy de pronto diciendo algo incorrecto o algo, o pues no sé, Clau o Maca, si quieren complementar algo respecto de algunas de las preguntas, me ayudan ahí también. No sé, Ana, si con eso contesto tus preguntas. Súper, Juli, muchas gracias, sabes mucho. Gracias, Ana. Dice Cata, ¿cómo defender los valores morales en un contexto donde no podemos recurrir a nuestra religión como argumento? Hay dos elementos que me parecen claves y uno es que justamente si acudimos al argumento de la naturaleza humana, es algo universal, ¿sí? Todo ser humano es por naturaleza libre y ahí es donde está fundamentada la dignidad. Entonces, por eso hablamos de derechos humanos y esos derechos humanos no se adscriben solo a una religión, podemos hablarlo así, podemos hablarlo como una naturaleza humana. El plus que nos da la religión a nosotros es lo que les decía de cómo la fe ilumina esa verdad racional. Pero si tú te quedas en ese plano racional, por decirlo de alguna manera, aún así puedes defender todos estos argumentos porque es algo propio de la naturaleza humana. Bien. ¿Qué más? Preguntas, comentarios. Dice Clau, a veces no es complicado hablar de naturaleza, hay quienes piensan que todo lo humano es construido. Sí, efectivamente es un debate cada vez más fuerte como de negar esa existencia de esa naturaleza humana. Y sí es muy complicado a veces defenderlo, pero siento que un punto desde el que uno puede partir es como ver las consecuencias que tiene no hablar de esa naturaleza. Y es un poco la cita que les decía ahí de Juan Pablo II o de Benedicto, no me acuerdo ya de cuál de los dos, donde dice que eso nos lleva a negar la naturaleza humana, nos lleva a caer en un relativismo y caer en ese relativismo también nos lleva a totalitarismos, etcétera. Entonces, de pronto, mostrando las consecuencias de negar esa naturaleza puede ser una forma de como volver a defenderla como argumento. Sería como lo que pienso ahí frente a tu pregunta, Clau. Dice junto a la pregunta de Cata, ¿cómo podemos argumentar ser pro vida? Entonces, bueno, esa también es, yo digo que por eso sirve tanto la
la noción de esa naturaleza humana, pero incluso si no acudo solo a ese argumento, hablar de los bienes humanos básicos, y es todo bien parte de la vida. O sea, si yo no tengo la vida, no tengo cómo defender ningún otro bien, ningún otro derecho. Entonces muchas veces se habla de que, digamos, de no ser pro vida porque estoy defendiendo el derecho de una mujer, por ejemplo. Pero realmente, ¿en qué se fundamenta ese derecho? Ese derecho se fundamenta a su vez en reconocer a esa mujer. Y para reconocerla, el primer valor o el primer principio, el bien fundamental que necesito para otorgar cualquier derecho es el de la vida. Entonces, necesariamente, digamos que tengo que poder defender esa vida como algo inicial, originario, para poder defender cualquier otro derecho. Entonces, casi que yo no puedo dar ninguna discusión si no parto de ese principio de la vida. Y la vida no entendida solo como algo que se da como en algún instante, entonces como si mi vida fuera solo lo racional o si mi vida fuera solo desde X mes, etcétera, etcétera, sino que la vida es un proceso que es un todo, ¿sí? Es un todo, y la vida cuando se defiende, que es el principio pro vida, no se defiende en un momento o según una facultad, según tu racionalidad, según tus facultades, etcétera, sino como principio vital, que es desde el origen hasta el final natural de esa vida. Eso. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Dice Ana, cuando está en riesgo significativo la madre, ¿qué libertad debemos defender? Acá, digamos, bueno, este es todo otro tema muy grande, que es el tema del aborto, pero cuando está en riesgo la vida de la madre, digamos que ahí eh, hay que precisar mucho como esa frase. Si yo digo que es permitido interrumpir el embarazo, por decirlo como, pues entre comillas, si está en riesgo la vida de la madre, pues siempre, siempre, siempre en cualquier embarazo está en riesgo la vida de la madre, siempre. Entonces digamos que la manera como está redactada esa ley es muy ambigua, porque como les digo, siempre va a estar en riesgo la vida de la madre. Pero pues claramente se refiere a esa cuando está en riesgo de muerte la vida de la madre, si no se da una interrupción del embarazo. Y esto es algo que, bueno, me dicen si me voy mucho del tema, pero yo creo que se puede entender desde lo que se llama esa acción doble efecto, y es cuál es la intención que está detrás. Entonces, si lo que yo hago no es con la intención de causar muerte, que es el caso del aborto, sino que la intención o la acción primaria que se hace es la de defender la vida de la madre. Y el único medio que había en ese momento para defender la vida de la madre era la interrupción del embarazo. Es una acción distinta a la acción del aborto como tal, donde se elige como primera acción el causar muerte a la otra vida. No sé si es claro eso. Son dos acciones diferentes. Entonces, si yo elijo dar muerte, ese es el aborto. Pero si está en riesgo de muerte la vida de la madre, es como cuando a un doctor le llegan dos pacientes y solo le da tiempo de salvar a uno. Él tiene que salvar uno, pero eso no implica que está matando al otro, ¿sí? Pero sí está eligiendo salvar uno. Entonces es diferente a elegir hacer el aborto. Pero no sé si soy clara con la respuesta, Ana. Liliana, hola, Juli, Liliana Dime. Ortiz, ¿tú tienes algo que añadir a eso? ¿Bien? No nos escucha. Bueno, es que ella sabe un poco de este tema y quizá podía decir algo también desde la práctica de la medicina. Pero bueno. Hola, Clau, perdón, es que en pataleta por eso no había contestado tu pregunta. Parece supremamente interesante me parece que sería interesante
digamos que pudiéramos, que digamos, yo sé que tú lo parte filosófica que está perfecto, humano, entre comillas, el pecado original de Adán y Eva, lo preguntaron los bebés de ese pecado original, pero es naturaleza humana y de lo heredado por el mismo ser humano, Dios, que llevamos el pecado originalmente por medio del bautismo, llega a un punto de vista, obviamente estoy hablando cristiano, digamos, logramos llegar a la gracia divina. Estaban preguntando de elegir entre la vida de la mamita o el bebé que estuviera en juego, la vida de la no, de alguna manera, eso también entra mucho de la bioética, ¿no? Hablando de bioética. Pues se nos cortó un poco porque no se escucha bien lo que Liliana estaba diciendo. Efectivamente es un tema de bioética y bueno, digamos desde el punto de vista ético, pues la respuesta que ha dado Juliana es, digamos, es completa. Sin embargo, sí sería interesante que más adelante dedicáramos una sesión a hablar de ese tema, también de una manera también más interdisciplinar, ¿no? Clau, se me ocurre, yo no sé si de pronto Liliana tenga algún texto o algo que nos pueda compartir respecto al tema, porque igual sé que las otras charlas ya tenemos como temas propuestos, o de pronto también Ivonne, que maneja este tema de la bioética, nos pueda de pronto compartir un texto y que se pueda enviar en el correo que estás enviando los sábados. De acuerdo, de acuerdo. Entonces les pido a las dos, a Ivonne y a Liliana, si tienen algún buen texto comprensible, que discuta este tema. Yo también voy a pedirle bueno, la misma Juliana, que también ha dado clases de bioética, pero también le podemos pedir a algún otro especialista en bioética, a ver si nos comparte un texto y se los compartimos a todos, para no desviarnos tanto del pecado original. Ivonne. Sí, claro, pues yo tengo más que todo casos clínicos, pero los podríamos revisar antes y sí, pues los podría compartir. Muchas gracias. Esto como tal, de pronto desde la religión, desde la filosofía no lo tengo, pero sí más desde la parte clínica, desde la parte médica, sí tengo algunos casos. Bueno, muchas gracias porque eso es interesante, ¿no? Como preguntaba también Ana, es importante poder hablar de estos temas en un lenguaje que no sea solo religioso, que también es lo que ha hecho Julián aquí, pero a veces también incluso nuestro lenguaje filosófico pues requiere traducciones, ¿no? Para Sí. llegar a un público más amplio, ¿no? Y son dilemas que en la práctica clínica uno los ve de manera diferente, ¿no? Porque cuando uno está en este tipo de seminarios y de charlas, una cosa es, digamos, la teoría, pero cuando uno se enfrenta a diferentes situaciones, ya uno se plantea muchas cosas, ¿no? Dice, bueno, pero yo cómo actúo en esta manera, el caso que nos planteaba Juliana, está en riesgo la vida de la madre de muerte, pero ¿cómo veo yo también la vida de ese niño, no? No es simplemente así, pues que se salve la madre y el niño o salvo el niño. Eso ya a nivel personal, cuando uno está en la práctica, es difícil y uno muchas veces no sabe cómo actuar, qué decisión tomar al respecto. Y este tipo de temas que los tratemos aquí, pues nos amplía mucho el panorama en el aspecto netamente clínico. De acuerdo, muchas gracias. Lo mismo también que a veces, pues todos los temas del final de la vida, en los que efectivamente la decisión en muchos momentos no es solo médico, ¿no? Médica, sino que también las familias tenemos que tomar decisiones. Entonces, bueno, a ver si abrimos un espacio para poder tocar también estos temas. Gracias, Ana, por sacarlos. Súper interesante y con mucho gusto pues les colaboro desde la parte de los casos clínicos y podríamos en próximas reuniones mirar un caso y mirarlo desde diferentes puntos de vista. Eso nos enriquecería muchísimo. De acuerdo, muchísimas gracias. Lo organizamos. Sí, de acuerdo. Qué bueno que podamos tener esa
esa charla también, muchas gracias. Aquí dice Clau que tocando otro tema, si hay algo que anda mal en la naturaleza, como el pecado original, y reforzado por las circunstancias contrarias que a veces tenemos más allá de la esperanza, ¿qué podemos hacer para sanar esa naturaleza? Entonces, digamos que nuevamente, si acudimos a la doctrina de la Iglesia Católica, para eso existen los sacramentos y es como un volver a no sé si esté bien dicho, si como volver a esa naturaleza, pero sí es como el bautizo, por ejemplo, es justamente ese limpiarnos de ese pecado original. La confesión también se entiende como esa reparación de los pecados que nos devuelven la gracia. Entonces, desde la doctrina de la Iglesia Católica podemos ver en los sacramentos esa manera de reparar constantemente frente a nuestra naturaleza y también lo que les decía de cómo desde nuestras acciones, pues si buscamos también prepararnos, conocer, porque esa parte racional es muy importante, entonces prepararnos y conocer cuál es ese bien al que realmente tendemos, cómo se caracteriza, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es como otro de los elementos, como tú dices, más allá de la esperanza que podemos hacer para sanar nuestra naturaleza, como la educación moral, justamente, que lo acabas de poner ahí. Entonces, ¿por qué? Porque es algo que nos ayuda a iluminar ese discernimiento que nosotros podemos hacer entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, es clave la educación moral para eso. Vale, muchísimas gracias. Bueno, más preguntas. Hay algunas que han estado muy calladas. No sé si quieran hacer alguna pregunta. Tienes, Pau, y que prendiste la cámara, pero no tienes activado el micrófono. Sí. No, estaba como pensando un poco, por ejemplo, pues en la educación pública nos enseña religión, pero cómo se puede pronto, cómo se podría tener unos buenos programas como de ética, de moral. Sí, de hecho, algo, digamos que le voy a decir con una palabra muy chistosa, pero un comodín que uno tiene por cuando efectivamente no se da religión como tal, pero sí se puede dar, como tú dices, ética, se puede dar antropología filosófica y dentro de la ética, dentro de la antropología filosófica, justamente lo que nos preguntamos es esa pregunta que nos hacíamos ahora. ¿Qué es lo característico del ser humano? Cuando hablamos de política, cuando hablamos de ética, de la educación moral, como lo decía Clau ahorita también, pues desde ahí, desde esos contenidos, es desde donde yo puedo pues, compartir con los estudiantes también lo que les decía, aprender a dilucidar lo correcto de lo incorrecto, aprender cuáles son los rasgos de nuestra naturaleza, enseñar que todo esto está pensado hacia el bien común, lo que yo les decía de que somos seres sociales y políticos por naturaleza. Eso es algo que nos enseñan todo el tiempo en el colegio y en las universidades también, pero a veces solo como una teoría y no como la importancia de llevarlo a la práctica y es la importancia, pues como les decía, a mí me gusta mucho la manera como lo trabaja Hannah Arendt porque ella dice pues que todo se da en la pluralidad, es decir, en nuestra acción, en nuestro discurso, en nuestra relación con los demás, donde se tienen que potenciar todos estos valores de la ciudadanía, del bien común, de los derechos humanos, y todo eso cabe perfectamente dentro de los currículos educativos sin necesidad de ponerle como un nombre de religión, sino fundamentos de ética, de política, de ciencias sociales, etcétera, etcétera. Dice Clau también respecto a eso, nos cuesta un poco, que si les cuento un poco de mi proyecto de investigación sobre educación en ética en las universidades. Bueno, es que yo estoy frente a eso, estoy haciendo una investigación con la Universidad del Rosario, la Universidad de La Salle y la Universidad de los Andes, que de cuál es la enseñanza de la ética en las universidades, cómo se imparte y cómo puede ser evaluada. Porque todos, como tú acabas de decir ahora, Paola, también,
pues nos dan ética desde chiquitos, en las universidades nos dan ética, nos dan constitución, etcétera, pero también si ustedes se ponen a ver, una vez salió un artículo como los más corruptos de qué universidades salieron, pues de los Andes y del externado y de las mejores universidades. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa con la educación ética y cómo podemos evaluar realmente eso? Entonces, se está haciendo un proceso de investigación y de evaluación sobre qué es lo que se entiende por ética, cómo se imparte. Algo que yo he visto, eso es súper personal, o sea, no lo digo a nombre del grupo de investigación, sino a nombre personal, es que en muchas de las universidades que hemos evaluado, que hemos pues investigado, por ejemplo, hay nociones como que la ética no se puede enseñar o que no se puede evaluar, o que solamente se trata de identificar los problemas, pero cualquier solución que se le dé al problema es válida porque si no, digamos que no estoy respetando la posición del otro, pero en últimas eso es un problema que es el caer en un relativismo y el no apostar como por unos ideales más claros o por reconocer eso que es como lo que les decía, como propio de la dignidad humana, de la autonomía, de la libertad. Entonces siento que sí es en el campo educativo donde se puede potenciar mucho esto, pero sí implica como tener mucha claridad en que no todo vale, porque siento que es uno de los problemas que se está teniendo ahorita con la educación. Y es que por respetar como esa libertad, por decirlo de alguna manera, caemos en que entonces nada se puede enseñar, no puedo enseñar valores porque estoy adoctrinando y realmente no es así. O sea, yo tengo que presentar esos valores, pero para que la persona, si quiere, pueda elegir interiorizarlos. Es una elección del individuo en últimas. Entonces, eso es un poco como frente al proyecto. Hay otro tema que también pronto es como delicado y genera polémica por la interpretación que se da en la sociedad y es la educación sexual, que en este momento, pues personalmente pienso que es muy relevante porque se está como destapando mucho los casos de abuso sexual y el rango de edad más abusado son niños y niñas entre 7 y 13 años. Entonces, como que es de pronto también porque los niños como que ignoran, no conocen, no saben, no tienen ninguna educación, entonces es como son fáciles como de manipular o de convencer o de engañar por su mismo desconocimiento. Sí, de acuerdo. Y no solo porque no conozcan, sino también por la manera como se los presentan. Siento que cada vez desde más chiquiticos, ahora la educación sexual en los colegios se da cada vez desde más chiquitos, pero con un enfoque que de pronto no invita como realmente a ver como cuál es esa antropología de la persona ni nada, sino que pues depende también como del currículo, etcétera, tiene muchos enfoques diferentes que de pronto por más de que conozca de todo, no entiende el valor que hay detrás. Y ese siento que es el problema con el tema de la educación sexual en este momento. Juli, hola, soy Hola. Adriana. ¿Cómo ¿Cómo estás? Pues bueno, yo quería aquí hacer un aporte en cuanto al tema de educación, de la parte espiritual, digamos así, de la ética y de la educación sexual. Yo trabajo en un colegio, creo que pues muchas me conocen, y nosotros en este colegio tenemos un aporte grandísimo, de hecho, en el tema de educación sexual, en una fusión que se hizo con la Universidad de La Sabana, en el Instituto de la Familia, de un programa maravilloso que busca acompañar a las niñitas desde transición hasta 11 en la enseñanza de la afectividad. No lo enseñamos como educación sexual, pues porque se ha descubierto que evidentemente lo primero que tienen que hacer ellas es conocerse, quererse y aprender a amar. Entonces este trabajo que se llama No usa más, de amor y bueno, en fin, es maravilloso y creo que es algo que vale la pena que se pudiera como llevar a otros lugares, y sé que lo están haciendo, sé que lo venden y que lo comparten con otras instituciones, porque lo que hace es eso, enseñar a que la niña se conozca, tenga todo el desarrollo de la afectividad como debe ser. Y también es importantísimo porque somos un apoyo a los papás, porque es que eso se ha perdido muchísimo en la sociedad.
y quienes son los primeros educadores de sus hijos, sobre todo en estos temas, pues son los papás, que desafortunadamente no tienen las herramientas para hacerlo. Y este programa es lo que hace, darle toda porque se trabaja, nosotros no somos las que damos la clase, es decir, damos la clase, pero quienes apoyan este trabajo son los papás en casa, son los primeros que deben estar en este trabajo. Tienen todas las herramientas, tienen todos los materiales para construir ese conocimiento y poder transmitírselo a sus hijos, porque nosotros nunca fuimos educados como padres para saber educar a nuestros hijos en la afectividad y pensamos o nos limitaron al tema sexual y de la fisiología, digámoslo así. Entonces yo creo que sí, en la educación pues hemos hecho poquitos aportes que son grandiosos y sé que estos programas se venden, se comparten con otras instituciones en el tema de la afectividad. Y en el tema de la educación de la religión, increíblemente, a pesar de que sea un colegio completamente católico, lo que decía Juli, a veces se siente que uno está como limitando la libertad en las niñas sobre todo y en las jóvenes, porque pues lo mismo de la libertad, de pensar que nos estamos limitando, pero bueno, yo creo que es saberlo hacer, saber escuchar también los corazones de los jóvenes, saber llegarles y con amor ir transmitiendo todo esto que tanto necesitan, porque los jóvenes están ávidos de conocer todo esto. O sea, yo creo que se están enfrentando a una sociedad que necesitan volver a sí mismos y conocerse y poder transmitir todo esto que de alguna manera se los estamos tratando de compartir. Pues eso era lo que tenía como para compartirles. Gracias. Gracias, Adri, de acuerdo completamente. Bueno, muchísimas gracias. Adri. No sé, hola, soy Adriana Quintana, la mamá de Juli, y he estado escuchando semanalmente sus charlas, me parecen súper interesantes, y pues quisiera compartir algo que tenemos aquí en Pereira, que es la educación. Nosotras tenemos un proyecto que se llama Hatuk, que educamos al joven y a los niños a partir del carácter y partiendo de la filosofía personalista, donde ellos reconozcan que somos seres pluridimensionales y que no solo la dimensión sexual o la parte emocional la que rige nuestro ser, sino que tenemos espiritualidad, tenemos razón, tenemos la dimensión física, histórica. Cuando la experiencia ha sido muy linda, porque pues hemos podido llegar a más de 1.500 jóvenes en la ciudad, y cuando el joven descubre ese valor y esa dignidad que tiene de ser humano y fortalece ese carácter y esa posibilidad de amarse, amar al otro y decir no, es maravilloso, el proyecto es muy lindo y pues quería compartirles esto que tenemos aquí en la región. Muchas gracias a todas y súper interesantes los temas. Muchas gracias, Adriana. Bueno, muchas gracias, Juli. Muchas gracias a todas las preguntas. Bueno, estos temas que tienen más que ver con la afectividad, con las tendencias, los vamos a tratar en las próximas sesiones. De hecho, la próxima vamos a hablar de deseos, tendencias, instintos, que digamos es el origen más biológico, podríamos llamarlo, de la afectividad, ¿no? O sea, la afectividad no se refiere solamente a la sexualidad, ni a las relaciones de pareja, ni a lo que tiene que ver con esa tendencia, que es una de las tendencias que hay en el ser humano, sino que en el ser humano también tenemos otras tendencias que también hay que aprender a conocer y a como diríamos, ¿no? A encauzar, ¿no? Entonces, bueno, eso lo comenzaremos a tratar la próxima semana, y la siguiente después de esa, pues ya hablaremos más en concreto de la, digamos, dualidad o del problema de la sexualidad y el género. Así que ya tendremos tiempo también para seguir discutiendo sobre todo esto. Yo quiero agradecer a Juliana, quiero agradecer a todas por las preguntas, y bueno, nada, nos vemos aquí entonces en 8 días. Gracias.
Gracias, Juli. Juli. Súper. Súper, Juli, gracias. Gracias, Juli. Gracias, Juli, gracias, Claudia. Gracias Gracias a todas. a todas, estén bien. gracias. Gracias a todas. Chao. Chao. Muchas gracias. Muy buena charla. Dios las bendiga. Gracias. Chao.